institucionales tendentes, tendentes a asegurar la espontaneidad o su espontaneidad e introducida en el juicio oral a través de medios lícitos de prueba. Medios lícitos. ¿Cuáles son los medios lícitos? Medios legales. ¿Cuáles son los medios legales? Los medios legales pues son el hecho de en lo que te pues en cuanto a lo que te marca para poder meter la prueba, pues que sea válida el término correspondiente para poder ingresarla al procedimiento. Legales sí, efectivamente es que está en la ley. O sea, y la ley regularmente marca ciertas directrices o ciertos parámetros para que tú puedas ofrecer una prueba y cómo las debes de ofrecer. Anteriormente les dije la semana pasada, si mal no recuerdo, que las pruebas actualmente en el nuevo sistema ya no están tasadas, o sea, ya no tienen un valor predeterminado que digas, sabes que esta prueba es plena porque es una documental pública. Como le emite una autoridad y se supone que las autoridades actúan de buena fe y todas las actuaciones de las autoridades son de buena fe, entonces es una documental pública que tiene un valor probatorio pleno. A diferencia de, no, es que también tengo una testimonial que es valor indiciario porque el testigo vio por los hechos, existe una presunción de que él cuenta con el conocimiento o este, o la noción de qué fue lo que pasó en el hecho jurídico, en el hecho típico antijurídico. Actualmente ya no. Actualmente varía y depende mucho de los argumentos que tú emitas al momento en que estés exponiendo tu caso ante el juez. Porque en cuanto tú haces, en este caso, la teoría del caso, o cuando estás presentando tu teoría del caso en la audiencia de vinculación, tú tienes que dar la pauta de más o menos cómo vas a llevar tu defensa. Obviamente en ese momento puedes ofrecer pruebas en el término constitucional. Es muy raro que le alcances a desahogar todas las pruebas por el tema del plazo que tienes, son 72 o hasta 144 horas, perdón, pero en la etapa de juicio, para llegar a seguir instrucción era en el proceso anterior, en la etapa de juicio tú ya tienes la oportunidad de desahogar dichas pruebas. Existe una etapa en el proceso penal acusatorio que se llama, es el periodo de investigación complementaria. ¿Alguien había escuchado este término? No, pues, Digo, para que una carpeta de investigación sea judicializada y se ponga a la vista de un juez para que el juez determine y le dé entrada y se inicie el juicio penal, en este caso, o se inicie el proceso penal como tal, ante la instancia jurisdiccional, el agente del Ministerio Público regularmente ya tiene todos sus datos de prueba armados, que en materia penal ya actualmente se les denomina datos de prueba, ya no son pruebas como tal, son datos de prueba. ¿Por qué? Porque se tienen que, de cierta forma, siguen mismas formalidades, sigue prácticamente lo mismo, lo único que le cambia el nombre y la forma en que se van a ofrecer o en que se van a desahogar. En ese periodo inmediato entre el proceso, tú tienes la oportunidad de pedirle al juez, por su conducto, por conducto de la gente del Ministerio Público, ciertas, este, ciertas diligencias o ciertas, dictámenes para tu poder acreditar su caso, o en este caso tratar de desvirtuar el hecho. En caso de que tu defensa vaya orientada a que tu cliente no fue el que cometió el típico antijurídico, o en su defecto, a desvirtuar las del MP. ¿Cómo puedes desvirtuar, por ejemplo, las pruebas del MP? ¿Cómo las controviertes? Por ejemplo, si tú llegas y ofreces testimoniales, obviamente tú vas a ofrecer esas mismas testimoniales que ofrecía el agente del Ministerio Público, tú vas a llegar y los vas a interrogar. O puedes hacer careos procesales, donde confrontas tanto a los testigos en ese caso con el imputado. En el caso, por ejemplo, de una documental pública, tú puedes solicitar que esa documental pública se lleve en oficios a la dependencia que emitió esa documental y puedes solicitar que te mande el original para que se haga el cotejo a la vista del juez. De que si bien es cierto, la documental es una documental pública, pero yo quiero ver el original, a ver si es cierto que el original, el que está firmado de puño y letra, que tiene el texto firmado,
es tal y como lo estamos viendo en la copia certificada. Eso depende mucho del momento que sea lo que quieres probar, reitero. Desde las testimoniales confesionales, los dictámenes periciales, los careos, reconstrucción de hechos, o sea, muchísimos tipos de prueba que nos encontramos y cada prueba tiene su propia particularidad. Así mismo, cada que ofreces una prueba, obviamente tienes que establecer, tienes que señalar cuál es el objeto de la misma. No solamente puede llegar a ofrecer la prueba y decir, sabes que ofrezco esta prueba confesional. Ok, ¿cuál es el sentido? ¿Y para qué la estás ofreciendo? ¿Qué es lo que pretendes acreditar? ¿Sí? Reitero, no es de que solamente lo ofrezcas y ahí sobre la marcha a ver qué se me ocurre cómo la voy a deshogar, ¿no? Sino que desde que ofreces dicha prueba, tienes que establecer de forma muy pormenorizada cómo vas a llevar el desahogo de esa prueba, cómo se va a desahogar y cuál es el motivo o cuál es el hecho que se pretende probar al momento en que tú lo estás ofreciendo, ¿va? No es ofrecerla por ofrecerla, reitero. ¿Alguna duda? ¿Tiene que ser algo muy específico para poder ofrecerlo? Hay unas que sí requieren elementos muy específicos, por ejemplo, hablando de una reconstrucción de hechos. Una reconstrucción de hechos sí te pide ciertos requisitos para poderla deshogar. ¿Por qué? Porque la reconstrucción de hechos es como hacer una pequeña simulación de cómo fue el hecho delictuoso. Si unos testigos dicen, no es que yo estaba a 20 metros y vi una persona con camisa roja, con tales características, tiene que ser, cuando hagan la reconstrucción, de hecho, con las mismas condiciones, incluso hasta climáticas, con el mismo sol a la misma hora, tiene que ser exactamente la misma hora, para poder llevar a cabo el desahogo de esa prueba, porque son pruebas muy particulares. Una testimonial no tiene tantas fórmulas, únicamente debes de señalar cuál es el objeto de la prueba y en su momento presentas un incidente en vía de tachas para desvirtuar el dicho de los testigos. Otra prueba que requiere un desahogo de cierta forma especial son los dictámenes periciales. Porque los dictámenes periciales obviamente requieren estar emitidos por un experto o perito en una materia, arte u oficio, nos dice la ley. No lo puedes acortar a profesionista, porque, por ejemplo, existen licenciatura en artesanías. Digo, no es un tema que lo vayas a acreditar o que vayas a ir a, no sé, a la ODG y vayas a buscar un perito en artesanía. No los hay. O sea, eso es un oficio donde tú sabes que existen, por ejemplo, obras que valen millones de pesos por la antigüedad, las condiciones, etc, etc. Y cuando quieres hacer un avalúo de la misma, pues obviamente necesitas presentar un perito experto en la materia, arte u oficio. Hay materias que sí requieren este título profesional o actualizaciones, como cuáles serían. Por ejemplo, un tema de una contabilidad, se requiere un contador público, un perito contable. Otra materia que requiere conocimientos técnicos, o título, pudiese ser, no sé, en mecánica automotriz, que no necesariamente debe ser títulos, muchas veces es un certificado porque son capacitaciones o te metes a una escuela de mecánica automotriz y no sales como ingeniero, sales como técnico automotriz, porque hay ingeniero automotriz y técnico automotriz, o sea, cualquiera de las dos es válida y no una tiene más valor que la otra, o no se le trata de dar esa orientación, porque al final de cuentas estás teniendo una validación por parte de la institución pública de que cuentas con los conocimientos técnicos especializados para poder reparar, por ejemplo, un vehículo automotriz. Otra que no tiene, por ejemplo, especialidad o que no tiene una licenciatura, es más bien un oficio, sería, por ejemplo, un evaluador, porque no hay una licenciatura tal cual que te enseñe a evaluar las cosas, sino que tomas cursos de capacitación, actualización para emitir avalúos. O sea, siempre existen fórmulas para emitir un avalúo. Digo, de esos hay, supuesto, los puedo mencionar muchísimos. El tema nada más es que tuvieran bien presente cuáles son unos y cuáles son otros. ¿Sí? ¿Alguien más? No, pues. ¿Dudas, quejas, sugerencias? Hablen ahora o callen para siempre.
¿No? No, profe. Ok. ¿Cuál es el término? Yo tengo que el término o plazo procesal es el tiempo que dispone una parte, un órgano jurisdiccional o un tercero, para ejercitar derechos o cumplir obligaciones, con oportunidad dentro de cualquiera de las etapas en las que se divide el proceso. ¿Alguien más? ¿Todos tienen el mismo concepto de Esteban? No, profe. No, yo, profe, igual como una definición del término que dice fin límite o punto último, hasta donde concluye o extingue una cosa, tiempo o espacio. Y bueno, ya más relacionado en la materia, dice término plazo en la determinación del momento en que el negocio jurídico debe comenzar o dejar de producir efecto. ¿Alguien más? Yo tengo que es un periodo dentro del cual deben las partes o el tribunal, perdón, efectuar determinados trámites o diligencias. Y ya dice que comenzarán a correr al día siguiente, al que se surte efecto la notificación y se contará con ellos al día del vencimiento. ¿Por qué la ley te pide o te establece términos para cada etapa procesal? Porque tú cuando ofreces pruebas te dice que será dentro de los 15 días, 20 días. En materia penal, cuando haces actividad de investigación complementaria, tú eliges el tiempo que quieres, o más bien tú eliges el tiempo durante el cual quieres que se lleven a cabo las diligencias para recabar datos de prueba. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que cierre la etapa de la audiencia de vinculación, el juez te va a pedir que si no tienes algo más. En ese momento el agente del Ministerio Público es el primero que aborda el tema, o es legalmente así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que el agente del Ministerio Público va a hacer la petición de la investigación complementaria para que se haga llegar de los elementos básicos suficientes para robustecer los que tiene o generar datos de prueba nuevos. En este caso, pues, como lo sabemos, la mayoría de las veces el agente del Ministerio Público, no la mayoría de las veces, desde que se judicializa una carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público ya tiene armada su carpeta que tiene todas las pruebas, como les comenté hace unos minutos. Ya tiene sus pruebas armadas, lo único que tiene que hacer es llegar, pedirlo, darse el mínimo legal para llevar el recabo de datos de prueba y en su momento ya únicamente desahogarlas. Ojo, es muy distinto el tema de obtenerlos a desahogarlos. El periodo de investigación complementaria es para obtenerlos, solicitarlos, y la etapa de juicio es para desahogarlos. En la etapa de juicio vas a ofrecer, ahora sí, o vas a explicar, o van a citar en ese caso a las personas o los terceros involucrados en desahogar o que tuvieran injerencia en el hecho. Por ejemplo, al perito, en la audiencia de juicio lo vas a citar. En la investigación complementaria, lo único que hace es hacer llegar el dictamen pericial. Los testimoniales, únicamente en la etapa de investigación complementaria solicitas que vas a citar a esos testigos. O sea, la etapa de investigación complementaria solicitas y en la etapa de juicio desahogas. ¿Va? Son esas dos grandes etapas en el lapso del proceso penal. Para que lo tengan en consideración o lo tengan en cuenta. ¿Va? ¿Alguien más? ¿Listos y completos? ¿Seguro que nadie tiene dudas? Bueno, todos si les salen dudas siempre se acuerdan la siguiente semana de preguntar. Sí, profe, tiene razón.
Sí, ya los conozco cómo son. ¿Cómo me dijo que se llamaba eso el profe? Muy cierto, profe. Ok, el siguiente punto estamos hablando del desahogo, que es lo que estamos abordando en este momento. A ver, muchachos, miéntanme. Yo tengo que esa etapa del proceso donde la evidencia ya ha sido presentada y su conocimiento y procedimiento por parte del órgano jurisdiccional. ¿Alguien más? No, yo también tengo eso. Pues es la incorporación de material, ¿no? De documentos y lo que tengan, ¿no? Testigos, audios, no sé. O el testigo para declarar. Pero más bien el desahogo se De las refiere pruebas. al ¿Cómo se momento van a de, desahogar? al momento de tomarlas en cuenta, ¿no? No de presentarlas. Sí, lo que les comentaba, o como les hacía del conocimiento hace un momento, ya en la etapa de juicio. Una parte es como las ofreces y otra parte es como las desahogas. Ajá, Cuando les desahogas tiene este, ciertas particularidades para poder desahogar una prueba. ¿Sí? Como particularidades. Por ejemplo, el perito, ¿cómo vas a desahogar una audiencia de un dictamen pericial? Pues obviamente vas a citar al perito, vas a citar, o se va a citar al perito, se van a tener a la vista los instrumentos puestos a la vista siempre y cuando sea posible, obviamente. Si no, se tendrá un registro fotográfico del dato o de la cosa que se está analizando. No solamente puede ser el objeto, sino también hay dictámenes periciales en psicología, psiquiatría, médico, hay muchos tipos de dictámenes, por eso les digo siempre y cuando lo permite, porque al final de cuentas es lo que va a llevar la pauta de cómo se va a desahogar. profe, es como cuando de prueba se entrega un celular que contenga un video con la prueba que se quiera desahogar. Se tiene que entregar para que se le haga el estudio a ese teléfono. La ley te dice que debes de proporcionar el elemento a examinar y si es un elemento técnico, tú debes de aportar los elementos vastos y suficientes para que se pueda llevar a cabo el análisis de la cosa en el lugar. Por ejemplo, si tú estás presentando un teléfono celular, de repente lo veo complicado porque será mucho más fácil trasladar el archivo en una memoria USB, te llevas una computadora y ahí mismo reproduces el video y lo pones a la vista de las partes. Si es un teléfono celular o la intención es que se haga a un equipo celular confiscado, decomisado, asegurado por parte de las autoridades, ahí sí tendrías que cubrir un requisito previo. Porque si tú llegas y extraes la información de ese celular, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo? Sí, o sea, tú te refieres a un teléfono que ofrece, en este caso, por ejemplo, eh, yo como víctima ofrezco este teléfono y ahí viene un video donde pretendo que te el hecho, o lo ofrece en este caso, el vinculado, o se lo retiran al vinculado y lo ponen a la vista de la fiscalía, no entiendo su puesto. Sí, sí, es lo que le comentaba. Porque, bueno, a lo que nos habían dicho, no se puede presentar así tal cual. Ese teléfono se tenía que mandar con un perito para obtener la evidencia concreta que se está pidiendo Pero y ¿cómo, quién ofrece ese teléfono y de quién es ese teléfono? pues por eso como evidencia de que ahí hay un video. Por eso, pero se lo aseguró los agentes de la policía investigadora al detenido. No, 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 no. O tú Como como prueba, víctima llegas ajá, y lo ofreces. sí, Un supuesto. sí, un supuesto, así es. Digo, porque también, reitero, o sea, será mucho más sencillo trasladar el archivo a una USB y llevarte a una computadora. Es que Porque esa parte también, no nos dijeron que sí, pero que el teléfono se tenía que entregar a unos peritos, el cual iba a extraer el video y se estudiaba que no tuviera ediciones de nada, que fuera completamente verdadero.
Es que ya están cambiando el supuesto, porque ya son dos tipos distintos. Porque, por ejemplo, tú lo que me pretendes acreditar es que el teléfono, o en este caso, perdón, el video, no cuenta con alteraciones o cortes gráficos, o que no está alterado. Por ejemplo, si ofrece el teléfono, digo, está bien, o sea, pero regularmente, digo, se ofrece el video. Digo, si tú tienes acceso al video, ¿cómo por qué presentarías el teléfono? Ah, ok, entonces se traslada un USB y se presenta a las partes. Ah, Sí, ahí ok. mismo te haces una computadora y lo pones a la vista. Incluso Ah, actualmente en las nuevas salas de función, si alguien ya ha visitado una, tienen televisiones en las salas y le puedes pedir al encargado de sala que reproduzca el video. ok, fíjese. Andaba un poco confundido entonces. Digo, por ejemplo, si es el tema del teléfono, te entendería si el teléfono se lo retiran en este caso, al indiciado o al detenido. Pero tú pides que se extraiga la información, porque hay elementos, por ejemplo, en el tema de extorsión, ¿cómo extorsionan en ese caso los delincuentes? Pues por medio del teléfono. Por llamada. Exactamente, entonces se pide y se extrae la información del teléfono. Ah, ok, hay que ver en qué contexto se pone. Exactamente, o sea, no siempre Ya. tiene que ser por medio de un video, simplemente es lo que quieres extraer. Y ojo, previo a que puedas extraer toda esa información, debes de solicitar una autorización al juez para extraer esa información, porque si no, la prueba se volvería ilícita porque tú estás forzando o estás obligando, sin el consentimiento de la otra parte, una evidencia. Si el juez te Ah, concede la autorización para extraer la información, pues ya en este caso la opinión del tercero, pues vale poco. pero de hecho, pues al momento de presentar la demanda ya vienen ahí todas las pruebas, ¿no? Que se van a presentar. Pero qué tal si dices, sabes que también le decomisamos un teléfono, aquí viene información a los contactos a los que le estuvo marcando esta persona cuando estaba extorsionando estaba pidiendo el rescate del secuestrado, o se dedicaba a vender pornografía infantil, o sea, es muy distinto el contexto. Digo, te pongo esos ejemplos porque Ok, son ejemplos donde obtienes información gráfica. Por ejemplo, en un choque, ¿de qué te sirve un teléfono? no, pues no. Digo, salvo que hayan tomado el choque, pero eso lo ofrece directamente un tercero. Un tercero o una cámara de videovigilancia. Y puedes extraer la información directamente de los dos equipos, tanto como dices, del teléfono o de la cámara de videovigilancia. No así, por ejemplo, en un secuestro, que quieres obtener registro de llamadas, porque lo tienes que vincular. O que quieres obtener, por ejemplo, una grabación, porque te mandaron fotografías de que tu pariente lo tenían secuestrado. Toda esa información la empiezan a sacar, tiene ciertas formalidades. No así, por ejemplo, con otras materias. Porque, por ejemplo, aquí en materia penal lo puedes ofrecer prácticamente todas las pruebas que tú quieras. En materia civil, familiar, mercantil, te dicen que ofrecen las pruebas siempre y cuando que no vayan en contra de la moral y las buenas costumbres. ¿O no? Digo, ¿qué Pero, tal si yo en... Sí, no, lo escucho ya, después le pregunto. ¿qué pasaría, por ejemplo, si en materia civil tú para acreditar una infidelidad sexual llegas y presentas un video de tu esposa teniendo relaciones sexuales con otra tercera persona? ¿Te las mentirían o no te las mentirían? Pues ahí ya, a Ahí ver, se toman como inmoral, ¿no? No sé, por eso les pregunto. ¿me puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué pasa si en un juicio, en un juicio de divorcio tú llegas y ofreces un video donde tu esposo está teniendo relaciones sexuales, o le cambiamos, o tu esposo está teniendo relaciones sexuales con una persona, y con eso pretendes acreditar la infidelidad sexual? Pues es que es privacidad, o sea, independientemente de la infidelidad, se supone que es algo personal pues del individuo, digo, y más si se ven todo ahí. ¿Y cómo acreditar entonces la infidelidad sexual? Pero se acredita, ¿no, profe? Para que no sea inmoral. No, porque ¿Dónde, el video es cómo? un medio de prueba. ¿Eh? El video es ¿Es un medio de moral prueba. y Es te lo sacado. admitirían o no te lo admitiría el juez? Para comenzar y para terminar. Sí, Sí. es una prueba fehaciente. Ok, y si yo lo considero inmoral.
Pero ya sería inmoral cuando uno lo publica o cuando lo mandas así públicamente, Yo ¿no? digo, ¿sabes qué? Es inmoral para mí porque va en contra de mis principios y yo no me permito eso. Eso dice, pues, de que sea una persona muy persinada. Diga, no, eso es una especie de aberración, no, yo no puedo andar viendo eso. Profe, bueno, a mí me comentaron, de hecho, en el juzgado, que así se tenía que presentar para que le tomaran en cuenta como infidelidad. Dice, la única forma que se acredite y se te toma en cuenta es que los hubieras cachado, como usted dice, en el acto. Entonces, Ok, la acreditas, pero ¿cómo acreditas en el tema de la infidelidad el video? ¿O cómo ofrecerías la prueba? ¿Te la admitían o no te la admitirían? Ojo, que no va en contra de la moral y las buenas costumbres. Si ese acto es inmoral, por consecuencia ya no es admisible la prueba, ¿no? Ujú. Digo, contrario censo. ¿Y entonces cómo se pues acreditaría? ya me la puso difícil. ¿Debidamente censurado? ¿Y cómo acreditas que realmente están teniendo relaciones sexuales? Si está Si es, censurado. si es absurdo, Y aparte el podría video ser por un... resultaría alterado. Perdón, Aurora, adelante. Pues aunque sea el audio, a ver si se escuchó algo. No Ok, ¿y podría cómo ser por sé? algún Que le examen, diga el nombre. o sea, de tomar como pruebas de fluidos de la mujer. Pues ahí se muestra el... Es que no sé, está... ¿Y si la Ah, mujer se niega? profe, es que usted, No, no, pero ya ve, sí se puede negar si usted se lo sería un pide. juez Claro muy que sí. difícil. ¿Cómo lo? Porque yo te obligaría a que te hagas esa prueba. Mm, ¿La verdad? Profe, pues entonces digamos, ya nos puso a pensar. No, está bien, que sea ahora sí Y el otra debate. forma de acreditar la infidelidad sexual, por ejemplo, sería que en el lapso de que estén casados, hablando de un supuesto hipotético, que una tercera persona reconozca un hijo que fue concebido dentro del matrimonio. Traes el acta de nacimiento del menor con el nombre de la otra persona, con el apellido de la otra persona y está reconocido. ¿No se acreditaría de esa forma? Sí, pero si no hay tal hijo, Sí, pero sí, exacto. Si no hay tal hijo, pues es muy complicado acreditar la infidelidad sexual. Y el testimonio de alguna persona, la mejor amiga que supo que o que los Ah, vio, él los... Es pero que pues quién. la amiga tendría que haber dicho, no, es que yo estuve presente cuando estaban teniendo relaciones sexuales. Sí, Porque acuérdense que uno de los requisitos de la materia de las pruebas testimoniales es que tú te percates de forma directa a través de los sentidos. Si tú lo estás viendo en un video, no es de forma directa, es de forma indirecta. O sea, no te constan los hechos, porque el video pudo haber estado editado o alterado. es estar ahí en el momento, ¿no? Exactamente. Pues sí estuve en el momento. Nada, pues nada. Digo, Ay, ya sería algo así como medio pervertido, perdón, pero... Está pero medio aberrante ya. uno nunca sabe. Entonces, cuando ponen cámaras escondidas, vamos a que en algún lugar por cachar ese tipo de incidentes, no es permitido, vamos. Es que la prueba se vuelve ilícita, porque no Es lo que está haciendo está, con su consentimiento. pero Porque aparte tú ya lo entonces, hiciste, están violando otro derecho, ¿no, profe? sí, a la privacidad, porque es dentro de tu domicilio, y ahí se volvió una prueba ilícita. Si fuera cámaras en la calle, ahí tienen toda la hora que tú quieras. Ujú. ¿Por qué? Porque es vía pública. Dentro de tu casa debes de tener autorización, no debes de permitirlo. Por eso te dicen que la prueba se vuelve ilícita cuando estás grabando, cuando presentas, por ejemplo, audios sin el consentimiento de la otra persona. Entonces, el momento de yo entrar a mi casa, por un decir, entro a mi casa y X no está, o me encuentro con ese acto dentro de mi casa, pues yo empiezo a grabar con mi celular, ¿tampoco sería válido? no, Es que estás no, pues ahí violando el sí. derecho de privacidad. Sí Mm, puedes presentar el video, pero no te lo admitirían porque sería inmoral. qué Y complicado, estarías incurriendo en otro delito. pues qué Voy a complicado, porque reiniciar se la está sesión porque violando. estamos terminando en 2 minutos, ¿va? Ahorita Ok. nos volvemos a conectar en